estamos en esta transmisión especial desde Madrid, España. Continuamos y yo creo que estas dos entrevistas que hemos tenido en el día de hoy han sido exquisitas. Dos entrevistas con dos testimonios de personas que han luchado por los derechos de los inmigrantes, sobre todo los dominicanos emigrando a España, lo difícil que atravesaron todo ese proceso. Y mira qué interesante. El señor Pedro, que es español, nos contaba que la primera oleada migratoria hacia España fueron los dominicanos que abrimos la trocha. O sea, a España no migraba nadie antes que los dominicanos, hace 20 años. Entonces, él explicaba que quienes sufrieron el mayor nivel de maltrato, de discriminación, de todos los migrantes que hay en España, fueron los dominicanos porque fuimos los primeros que llegamos. Ya después el asunto. Y quiero decir algo. Él tiene algo muy especial dentro del contexto del análisis sociológico, porque Bernarda es dominicana y ella vino y se solidariza con sus congéneres y con sus compatriotas. Ahora, él es español. Es decir, cómo esa persona desarrolla ese interés tan profundo, humano, por la lucha incluso, porque él también cogió candela, profesor. Oh, no, ya que lo llamaban amenazándolo para matar. Y quiero decirle algo también, profesor. A pesar de que la población dominicana emigró aquí a España, también otra emigró a Suiza en esos mismos años. Sí. De mi pueblo, de Doña Ana, algo que le llaman allá Ingenio Nuevo, Najayo en medio. Por ahí emigraron también, de los primeros emigrantes, profesor, a Suiza. Que yo veía algo, ya vamos a darle el turno a la compañera Kimberly, algo muy interesante. ¿Sabe lo que era, profesor? Estas mujeres morenas, autóctonas de nosotros, hermosas morenas, pero ordinaria, profesor, característica normal, y casaban con un suizo, y venían esos muchachos, o un español o un holandés, y venían esos muchachos blanquitos, un niño blanco, lindo, una mujer blanca, bonita, salida de ese vientre. Entonces ahí empiezan a asumirse como razas. Vamos a continuar con los comentarios y es el momento del comentario de Kimberly Taveras. Gracias, Elvin. Y hoy Día Nacional de la Juventud, en que se celebra en nuestro país 31 de enero, yo quiero tomar un tema que quizás no es uno de los temas más bonitos que pudiéramos decir, porque tenemos mucho que exhibir en la juventud dominicana. Tenemos muchos jóvenes que están teniendo éxito empresarial, en investigación, que han trascendido en la moda de la industria, en la industria de la moda, en la comunicación, en las redes sociales, en la tecnología, en la política, en muchos aspectos diversos. Y qué bueno, hoy quiero felicitar a esos jóvenes y a muchos más que se levantan cada día en búsqueda de sus sueños, a producirlos, a parirlos, y a todos aquellos que van por el buen camino y que sus padres o los tutores que hayan tenido se han dedicado a brindarle esas oportunidades, y a quienes aún más lo han conseguido por sus propios medios. Felicidades a cada uno de esos jóvenes. Pero también en este Día Nacional de la Juventud tenemos que hablar de los problemas de juventud que tenemos. Y el tema del pandillismo, cuando uno viaja a otros países, uno nota que es un estigma que lleva a que las sociedades dominicanas, a la inmigración dominicana que está erradicada en otros países como es Estados Unidos, Puerto Rico y España, que son los tres países donde hay más dominicanos, más presencia de dominicanos, sobre todo de inmigrantes, pues es un estigma de represión y una historia que debemos conocer para que podamos erradicar y podamos ayudar a resolver. Hoy hemos tenido una exposición enorme y también desde un punto de vista muy humano de lo que ha sido la historia de los inmigrantes en España, de sus luchas. Pues hoy yo quiero hablar de ese pandillismo, de lo que se conoce y de lo que no se conoce, de sus orígenes también, y de lo que deberíamos hacer como gobierno y también como las comunidades que están erradicadas fuera del país. Miren, que están, perdón, establecidas fuera del país. Hablar un poco de estas pandillas que cuando se mencionan que uno llega a un país, la gente común con la que uno habla, pues son de las primeras preocupaciones que le menciona a uno de la comunidad dominicana, como es el caso de las pandillas de los trinitarios, de los Dominican Don't Play,
de los Nietas, de los Latin King. Y hay varios antropólogos, varios estudios que se han hecho, porque no es un tema solamente de seguridad, sino es un tema de antropología y un tema de política también, porque ha sido una falta de implementación de políticas públicas el que los jóvenes dominicanos y de otras nacionalidades, que ya las pandillas que están en otros países, como es el caso de España, Estados Unidos, la mayoría de sus integrantes no son dominicanos, pero las pandillas llevan los nombres de dominicanos y sabemos que también en República Dominicana el pandillismo cada día es más creciente. Hay varios estudios que se han hecho, como es el caso de las bandas como Movimiento Social de David Rotterdam y Luis Barrios, también en España. Katia Núñez, una antropóloga, publicó un estudio que realizó sobre el estigma y la xenofobia que viven los jóvenes dominicanos cuando llegan a España y otros inmigrantes que lo llevan a formar parte de pandillas. Eso según los investigadores. También el Departamento de Investigación y de Antipandilla de la Policía de Nueva York, que es donde hay más dominicanos en Estados Unidos, aunque el pandillismo ya se ha extendido también a otras ciudades como New Jersey, Filadelfia, Boston, y dio unas declaraciones al New York Times, al informe de The New York Times, donde informa que hay más de 1,100 miembros de pandillas, por lo menos los trinitarios, en Estados Unidos. Y yo quiero hablar de los orígenes del pandillismo. Si vemos países como El Salvador, como Brasil, con las favelas, El Salvador, los salvatruchas, vemos la lucha que está llevando Bukele con el pandillismo y cómo esto se ha apoderado de la ciudad. También hay que hablar de brechas y de desigualdad social. Cuando el don Pedro hablaba de que los orígenes de la emigración a España la hicieron los españoles, obviamente hubo que reinventar la forma de tratar con esta condición y de indocumentado en el país y crear derechos, pero nos olvidamos de esos niños cuyas madres los dejan en el país o sus padres los dejan en el país y vienen de manera ilegal o vienen con una visa de estudio o vienen a cualquier otro tipo o con un contrato de trabajo e inmigran a países como Estados Unidos, como España, y dejan a sus niños pequeños, en la mayoría de las ocasiones, a convertirse en adolescentes, ya cuando la madre o el padre logra traerlos a estos países que ya tienen una estabilidad económica, un trabajo fijo, por así decirlo, pero no tiene el tiempo para criarlo. Muchos de estos niños con la desigualdad que existe en la educación entre República Dominicana y países que están en la primera lista, por ejemplo, de las pruebas PISA, es enorme. Un niño que va cursando un curso allá y viene aquí a cursar otro curso, pues obviamente va a tener un choque, en la convivencia también, el ambiente, hasta las estaciones afecta del frío, de la cantidad de ropa que debe llevar, del ambiente en el que se manejaba. Un niño que viene de estar sin sus padres en República Dominicana y viene a otro país, en el caso de Estados Unidos, que ni siquiera hablan el idioma, que tienen que aprender el idioma y que no tienen a su familia cerca, que es otro elemento que hay que tomar en cuenta, porque los padres están trabajando de manera formal para pagar una renta, para pagar la propia guardería, la propia educación. Y una de las incidencias que resalta esta antropóloga Katia Núñez en su informe es que la mayoría de esas guarderías, los adolescentes o niños pueden salir y entrar cuando quieran. Eso hace, como en República Dominicana también, que los adolescentes, la mayoría, viven en condiciones de vulnerabilidad, que estos jóvenes necesiten un sentido de pertenencia, que necesiten un lugar donde pertenecer, donde sentirse protegidos y donde ganarse la vida también sin ser estigmatizados. Son muchos los jóvenes que por su forma de vestir, la gente piensa, o la represión policial que hay en esos países, que son pandilleros, y esto les hace pensar tener la necesidad de pertenecer a un lado o al otro. ¿Y a qué lado usted cree que va a pertenecer ese joven que no tiene la oportunidad de estar en un centro de estudio que le brinden las atenciones personalizadas como la clase privilegiada, o que no tiene las oportunidades de tener un hogar seguro, que no tiene la oportunidad de tener a mamá o a papá en casa, o una niñera que los cuide, o alguien que se haga cargo de ellos directamente en su casa, sino que
tienen que estar en las calles. Es una situación muy difícil a la que tenemos que poner mucha atención, porque fíjense que muchos de estos movimientos, como el Latin Queen y Latin King, comenzaron como movimientos sociales e incluso llegaron a tener una repercusión política y llegaron a integrarse en la sociedad. Un movimiento que fue fundado en la Correccional Collins de Estados Unidos. Quiere decir que desde las cárceles, al igual que las pandillas de España, que se fundaron en las cárceles españolas, quiere decir que es una necesidad del sentido de pertenencia, sobre todo por la protección que ha llevado a estos jóvenes a pertenecer a estas pandillas, donde se están cometiendo crímenes horrendos y donde es una escuela de delincuencia y también de perder lo que es la juventud y la productividad de la misma. Yo espero que a partir de ahora podamos enfocarnos toda la clase política en crear políticas públicas que ofrezcan al inmigrante que están en transición de crear sus papeles y a sus hijos la oportunidad de prepararse para la realidad que enfrentan cuando van a otros países, y los países que emigran a que creen las políticas públicas de integración para los adolescentes y jóvenes que llegan. Gracias.